teníamos ganas de que lo que hagamos valga la pena. Y hoy nos damos el gusto y tenemos el privilegio de tener una genial conversación con 4 genios, especialistas, grosos y buenas personas que en todo este lío laboral de mucho, mucho trabajo, se tomaron el rato, el tiempo y le pusieron mucho entusiasmo a este rato que van a pasar con nosotros, a esta conversación que vamos a ir teniendo, que ese es el formato, porque todos tienen mucho para contarnos, por eso el título también del encuentro es Compliance en primera persona. Queríamos saber qué pasa, cómo viven, qué nos pueden contar, qué aprendieron y qué nos pueden compartir de todos estos meses y todos estos aprendizajes que fueron teniendo. Gracias a la Asociación Argentina de Ética y Compliance, a su directora Laura Labia, en realidad su directora de comisiones, Laura Labia, y vicepresidente. Gracias por la confianza en nosotros y en la comisión. Gracias Bianca Randazzo, el corazón operativo de todo esto, que los inscribió, les mandó mensaje, nos ayudó muchísimo con la tecnología y ahora está a 4 manos dándonos un mano a mano. Gracias, Bian. Y le voy a pasar la palabra a Alejandro Montiel, el codirector de la asociación. Hola, Ale, con quien preparamos esto con mucho entusiasmo. Y él les va a hacer la apertura y va a empezar con la primera pregunta. Gracias a todos y empezamos. Bueno, muchas gracias, Lau. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por hacerse el tiempo de venir a compartir esta reunión con nosotros. Hoy, como dijo Lau, estamos acompañados de cuatro oradores de primerísimo nivel, profesionales que son referentes no solamente en sus empresas, sino también en la industria financiera y del seguro en materia de compliance. Nos acompañan Teresa Piraino, gerente de prevención de lavado de activos, riesgos, prevención de fraude y continuidad de negocio en Banco Galicia; Juliana Marra, General Counsel en Zurich Seguros; Natalia Goss, directora de administración en Balance Capital; y Hernán Grela, gerente de compliance, prevención de lavado ilegales en el Banco del Sol del Grupo Sancor Seguros. A todos ellos les agradecemos enormemente que se hayan hecho el tiempo en sus apretadas agendas. Sabemos que tienen muy apretadas agendas para compartir este ratito con nosotros, con nuestra comisión, y, como dijo Lau, transmitirnos sus experiencias en primera persona sobre este contexto tan particular, tan especial que nos toca atravesar. Desde marzo de este año, todas las empresas en general y las que participamos de la industria financiera y del seguro en particular, hemos debido, y aún debemos hacerlo, enfrentarnos a una nueva realidad que está originada principalmente en la evolución de la pandemia que conocemos de COVID-19, el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Estado Nacional y la necesidad de todas las empresas de seguir adelante con la operación para garantizar no solamente la continuidad de los servicios a nuestros clientes, sino también las fuentes de trabajo y la relación con nuestros proveedores. Algunas de las empresas que integramos el sector han estado más preparadas y esta situación las encontró más preparadas, y otras han debido hacer enormes esfuerzos para adaptarse y generar las herramientas desde tecnológicas hasta culturales para adaptar y mantener la continuidad del servicio y la relación con los clientes, proveedores y empleados. Adicionalmente, esta coyuntura sanitaria que nos encuentra desde marzo también nos encuentra en un contexto económico lleno de desafíos que nos han impactado en nuestro sector específicamente de las maneras más diversas. Restricciones para operaciones cambiarias, impacto en operaciones de comercio exterior, profusión normativa de los reguladores, regulaciones relacionadas con la voluntad expresada por el Estado de alcanzar con la asistencia económica a determinados sectores de la sociedad, que ha generado nuevos productos financieros o la adaptación de productos existentes con nuevas características, y muchos de ellos que han debido ser implementados en tiempo récord. Esos son algunos de los desafíos que creemos que el sector ha enfrentado.
Y ambas coyunturas, económica y sanitaria, también nos han encontrado en un contexto de cambio de autoridades en los organismos de la administración pública y en los organismos regulatorios, con todos los desafíos hacia adelante que eso implica. Es en este entorno desafiante, cambiante, complejo, el que venimos desandando durante este año 2020 en las industrias y empresas del sector, donde en verdad vamos a ver con nuestros oradores que casi cualquier cambio normativo supone enormes esfuerzos de implementación a nivel de sistemas y procesos, lo cual se ve aún más complejizado por las medidas de aislamiento social que implicaron el trabajo remoto para la gran mayoría de los colaboradores de las empresas del sector. Seguramente hay cuestiones de este contexto que son coyunturales y que irán evolucionando con el devenir del tiempo, pero sin dudas creemos, y un poco sobre eso va a desandar la charla, que hay cambios que han operado en este corto tiempo que han venido para quedarse. El trabajo remoto para quienes pueden hacerlo, el aumento de la oferta de servicios digitales para los usuarios de nuestros servicios, los nuevos controles que ambas situaciones requieren y la necesaria evolución de nuestra práctica de compliance al ritmo de estos cambios vertiginosos que estamos viviendo. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, de eso es de lo que nos van a comentar sus experiencias en primera persona nuestros oradores. Y sin más, vamos a pasarle la palabra a Teresa con la primera pregunta, que tiene que ver con cuál fue su experiencia con la puesta en marcha del plan de continuidad del negocio, un poco entender qué desafíos advertiste y qué espacios de mejora ves en estos planes de continuidad hacia el futuro a la luz de esta nueva realidad. Bueno, muchísimas gracias Alejandro y también a Laura y a la Asociación Argentina de Ética y Compliance por esta convocatoria. Un poco para dar marco, creo que en parte es recibir todo lo que uno fue viviendo durante estos años de experiencia trabajando en el área de compliance, en donde la colaboración constante entre profesionales y en un marco de privacidad y de transparencia y confidencialidad por los temas que nos toca abordar son distintivos en todo lo que hace a la forma de trabajar, ¿no? Entonces, dicho esto, y también agradecerles a los que están del otro lado y no vemos, por el tiempo y por escucharnos, porque creo que es un espacio que nos va a permitir reflexionar a todos respecto de estos temas que, como hablábamos en la previa, no dejan de sorprendernos, ¿no? Cuando hablamos del plan de continuidad de negocios, básicamente, y esto sí enfocándonos en cuál fue la vivencia que nosotros tenemos en esta implementación, yo creo que para los que le tenemos que dar gobierno a los planes de continuidad de negocio, tenemos como el desafío de tratar de hacer ver que estos cisnes negros, que tienen un alto impacto y que no son deseados por nadie en la organización, tenemos que al menos imaginar que nos pueden pasar a nosotros. Desprendernos de la soberbia de esto no va a pasar, desprendernos de la ceguera de querer desear que esto no nos va a pasar y empezar a trabajar en un terreno que, a partir de lo que vos decías, Alejandro, y también en el contexto de presentación de Laura, nos está mostrando que no solo te puede ocurrir, sino que de alguna forma le va a dar respuesta a la consistencia del plan de continuidad de negocios. Yo creo que cuando hablamos del plan de continuidad de negocios, en alguna medida se asemeja a lo que son los programas de integridad o los códigos de ética, y a la famosa distinción entre el make-up y entre la convicción o la elección. Entonces, uno puede tener un plan de continuidad impecable, pero después puede ser impracticable. Entonces, tenés que tener bien definido con tu directorio, con el board, pero además con toda la organización, que el plan de continuidad de negocios es de todos, que no hay 3 personas en la organización con la bandera de la continuidad para lo que nunca nos va a pasar, sino que en la medida en que trabajemos con la mayor calidad posible en entender cuáles son los escenarios de crisis, probablemente pueda salir a responder frente a situaciones como esta.
Entonces, dicho esto, lo primero que definimos en su momento era cuáles son los 3 ejes, cuáles son los 3 pilares y por qué vamos a querer tener un plan de continuidad de negocios desde la convicción. Y el primero es asegurar la continuidad de los negocios y darle una buena experiencia diferenciadora a los clientes en un contexto de crisis. Claro está que nadie imaginó una crisis de más de 100 días, pero la realidad es que terminó superando las expectativas de lo que imaginamos, y de alguna forma para todos aquellos que tengan dentro del scope el tener hacia adelante que dar gobierno al plan de continuidad de negocios, esto es una oportunidad que no podemos desaprovechar, porque es materializar aquellas cosas que creemos y que queríamos que nunca nos ocurran. Y también estresar esas situaciones y esos riesgos que imaginamos, y estresar esos protocolos de actuación frente a las crisis, porque de hecho hoy estamos usando absolutamente todos, e incluso estamos incorporando escenarios que no preveíamos, como lo que es un sistema financiero trabajando en gran parte en forma remoto. Digo esto porque dentro de los ejes, como les decía, es asegurar la continuidad del negocio y también el cuidado de los colaboradores. Entonces, era un hilo muy delgado, no deteriorar la experiencia de los clientes, no degradar el servicio que le queríamos dar, no dejar de tener también de vista que somos entidades con fines de lucro, que tenemos que mantener puestos de trabajo. Digo, no es algo que está disociado del negocio todo lo que hacemos, de manera tal que ahí para compartir nosotros teníamos un trabajo en donde habíamos identificado, y yendo al qué hacemos y cómo lo hacemos, cuáles son aquellos procesos críticos para asegurar la continuidad del servicio que da una entidad financiera. Y además asegurábamos y le damos este último año una distinción que tiene que ver con identificar los canales críticos de atención. Claro está que cuando te quedas con un solo canal, toda criticidad empieza a tener un mayor riesgo. Por otro lado, lo que tenemos dentro de lo que es el sistema financiero y dentro de la audiencia y de profesionales que me acompañan, nosotros tenemos 2 realidades. Una realidad que tiene que ver y que nos ubica como un servicio esencial, con lo cual hay más del 50% de los colaboradores del banco que están yendo a trabajar con un protocolo de actuación, con un protocolo que busca de nuevo el cuidado de los colaboradores y la continuidad del negocio frente a un imaginado posible caso de contagio que hoy, más que imaginado, es real. Y después tenés otra parte importante de la organización en donde estamos sorprendidos de cómo tenemos una tecnología que nos permitió estar trabajando con el 15% de la dotación que usualmente va a trabajar en forma presencial. La verdad es que, para mí lo importante es, no fue tarea sencilla convencernos y convencer de que podíamos dar un buen servicio solamente con ese 15% de las dotaciones. Había mucha duda respecto de si iba a bajar la performance, si nos íbamos a desenfocar, bastantes resistencias compartidas incluso, ¿no? Dentro de lo que es el mundo profesional con los benchmarks que usualmente hacemos, que tiene que ver con, la realidad es que no es un trabajo remoto habitual, porque hoy está todo el mundo en esta normalidad, y el trabajo remoto creo que se va a poner a prueba cuando esto vuelva a ser una opción. No nos olvidemos que hoy el trabajo remoto para muchos de nosotros no es una opción. Entonces creo que la forma de poder probar cómo trabajamos en continuidad de negocios con trabajo remoto va a ser bajo el esquema de la nueva normalidad. Y en ese sentido la realidad es que para nosotros fue de mucha utilidad que ocurrieran 2 cosas. Que los planes de continuidad se hicieran, pero no en forma aislada y en forma solitaria, sino bajo un marco que empieza todos los años durante los primeros 3 meses del año, en donde nos sentamos con los dueños de los procesos a imaginar qué haríamos y cómo lo haríamos con el mayor grado de detalle
si este proceso que definimos crítico no funciona. Y dicho esto, el otro paso que me parece que es importante compartir con todos es, una vez que tenés ese paper, es fundamental que hagas tus pruebas de contingencia. Situación que nosotros veníamos realizando, porque muchas veces lo tenés escrito en papel, pero cuando no podés procesar un clearing, no tenés el sitio alternativo de contingencia en las condiciones para poder salir adelante y cumplir con esos 3 ejes, el cuidado de la continuidad del negocio, de la experiencia del cliente y en este caso puntual de los colaboradores de la entidad en donde estemos trabajando. Así que de alguna forma esta fue la experiencia. Por supuesto que la pandemia lo que hizo es que generemos también algunos comités de crisis. Estos comités de crisis tienen varios sentidos. Primero, entender que bajo el esquema de cantidad de regulaciones que estamos teniendo y que mencionabas Alejandro y seguramente el resto va a abordar también, es necesario tener un comité que represente a toda la entidad y que se reúna al principio diariamente, y ahora lo estamos haciendo 3 veces por semana, un poco para entender qué nuevas necesidades surgen y que deberíamos estar incorporando en qué hacemos y cómo lo hacemos, pero también para darle gobierno y transparencia a la comunicación, que es un eje central, al igual que la concientización. Yo creo que darle gobierno a quien está gestionando la crisis, hacia los colaboradores por la herramienta de comunicación que decida tener la entidad, y también hacia el board, da como tranquilidad para que sintamos que la situación es compleja, pero está en control, y que cuando hay algo que se desvía de lo deseado, todos al mismo tiempo, bajo un mismo esquema de comunicación y un gobierno, vamos a estar al tanto de las decisiones que se toman. Entonces me parece que es fundamental también tener esta instancia de comité de crisis, en donde dejamos registros, tomamos como 3 puntos fundamentales o 3 desafíos. De nuevo, y como central, es el eje de la comunicación, porque al principio, haciendo las cosas bien, si no teníamos timing y buena comunicación y gobierno, estábamos desordenados. Y eso nos permitió ordenarnos desde el saber. Y el segundo de los temas es empezar a tener cuáles son las lecciones aprendidas y animarnos a escribir lo que sentimos que no nos salió bien. No es sencillo, pero creo que es la única forma de aprender. Y el tercer tema, no menor, incluso con una mirada de riesgo operacional, es que esto nos sirva para poder establecer indicadores a futuro de gestión. Digo, me parece que esto de las lecciones aprendidas implican, bueno, y a partir de ahora, ¿cómo mido la efectividad de mi programa de continuidad de negocios? Y la primera de las cosas que tienen que pasar para poder medirlo es poder decir en dónde no te sentiste cómodo y qué cosas deberías empezar a hacer de una forma distinta. Así que bueno, de alguna forma, esto no sé si contesta la pregunta de cómo lo vivimos en primera persona. Perfectamente, Tere, muchísimas gracias. No, por favor. Lau. Ahí está. Sí, claro que contesta y me generan un montón de nuevas preguntas, ¿no? En cuanto a comunicaciones, timing, y en eso le quería preguntar a Juliana, ¿cómo manejaron ustedes el tema de las comunicaciones, de los mensajes internos, ¿no? Tal vez empezando, ubicándonos al principio de todo, donde había que ajustar un poco algunas cuestiones que estaban previstas, respecto de la gente, ¿no? Y del teletrabajo y de los procesos y del negocio en sí mismo. ¿Querés contarnos, Juliana? Sí, claro. Bueno, primero buenas tardes a todos y me uno al agradecimiento que hizo Teresa por invitarnos a participar de este evento con ustedes. A ver, les cuento un poco en primera persona como es la idea de la charla de hoy, cómo vivimos esta experiencia en Zurich. Yo les dividiría nuestra experiencia en 2 partes, ¿no? Por un lado el teletrabajo, y les cuento si quieren el camino que recorrimos en ese sentido, y después si quieren les cuento un poco de cómo impactó todo esto en lo que hace a la comunicación mismo en el área de compliance. Metiéndome en el tema de teletrabajo y
dicho mal y pronto, es cómo nos transformamos en una compañía que opera 100% remoto de un día para el otro, literalmente, de un jueves a la noche a un viernes a la mañana. Me uno a lo que decía Teresa, ¿no? Hay mucho trabajo detrás, mucho cambio de procesos, mucho impacto en plataformas, en la parte operativa y en la manera de trabajar, pero de vuelta nos pasó un poco como decía Teresa, ¿no? La comunicación fue como el eje central, el eje de saber, ¿no? Si no comunicabas bien, nosotros somos una compañía de aproximadamente 1000 empleados, tener a todos trabajando desde su casa sin una comunicación clara era bastante complicado. Y ahí voy un poco a esto que se dice mucho en compliance, el tone from the top. Tuvimos nuestra casa matriz está en Suiza, en Zurich, y desde el principio hubo como un lineamiento, un principio rector a partir del cual se tomaron todas las decisiones que después se fueron implementando. Y el lineamiento que nos dieron desde allá era que el foco principal tenía que ser proteger la salud y el bienestar de nuestros colaboradores y de sus familias. Con lo cual, la compañía está operando remoto 100%, como decía Alejandro, desde marzo, y aun cuando en mayo la actividad aseguradora fue considerada una actividad exceptuada y podría algún porcentaje de la compañía haber vuelto siguiendo protocolos y todo, Zurich decidió que siguiéramos todos trabajando de manera remota desde nuestras casas, con lo cual eso es un poco la traducción de este principio rector a la práctica. Y yendo a la respuesta concreta, a contestar lo que me preguntabas, Laura, en relación a cuáles fueron los mensajes, yo creo que ahí hay como 4 grandes pilares y interacción coordinada de distintas áreas, principalmente del área de comunicaciones, que tuvo un trabajo enorme en comunicar. Creo que salían mails todos los domingos de la cuarentena se extiende, no hay que ir a la oficina, y como reglas muy claras de qué se podía y qué no se podía hacer, muchos newsletters, muchas invitaciones a webinars para los empleados, se armaron grupos de WhatsApp para contener a la gente. Después, en lo que al seguir fomentando el trabajo en equipo y a la cultura que la compañía tenía, a través de la plataforma de Workplace, que es la plataforma de empresas que tiene Facebook, mismo el área de comunicaciones organizó concursos de cocina, donde uno desafiaba a otro a que presente el plato que había hecho. Digo, son cosas chiquitas que después se tradujeron en que el porcentaje de participación fue enorme y que te genera un sentido de que seguís perteneciendo y que seguís siendo un equipo a pesar del contexto y de la dificultad que tiene todo esto, ¿no? Después, yendo a estas acciones o medidas de comunicación que se tomaron, hubo otra iniciativa que fue súper relevante de recursos humanos, que lo que hicieron fue llamar uno por uno a los 1000 empleados para entender en qué situación estaba cada uno, entender si había situaciones de vulnerabilidad, si había alguien que necesitara algo en particular, si había situaciones que había que atender o proveer algo en particular, lo cual te da un mapeo de cuál es el estado de ánimo de los colaboradores y dónde podés llegar a tener un problema y que hay que salir a apalancar, ¿no? Como tercer medida comunicacional así grande que se implementó fueron charlas abiertas con nuestro CEO. La idea de esas charlas era traer un poco de certidumbre a todo este contexto, que los colaboradores pudieran conversar con él, hacerles preguntas, para dónde vamos, qué va a pasar, de vuelta, traer un poco de certidumbre a todo esto, ¿no? Y después, yendo a lo más chiquitito, que es cómo gestionamos cada uno de nosotras cada área, y ahí hablo por mí, pero sé que todas las áreas de la compañía, incluso nosotros mismos como directorio, estamos funcionando igual. Las reuniones de equipo que antes de ninguna manera eran diarias, ahora son diarias, o ahora que ya pasaron unos meses empiezan a espaciar un poco más, pero en principio fueron diarias y para mí fueron claves, porque si no, esto de que te parás y hablas en el escritorio del otro y compartís un poco qué está pasando, lo perdés un poco el lineamiento de cómo tenés que operar como área, de mantener criterios comunes. Pasa mucho lo que contaba Teresa, ¿no? Tanto cambio normativo, tanto cambio de criterio, y si no estás comunicado y trabajando cohesionadamente, te puede pasar que las decisiones que se toman se contradigan unas con otras, y más en áreas como las nuestras, ¿no? Yo tengo legales y compliance, si no estás coordinado en lo que cascadeas a la organización, se te genera como alguna especie de ruido. Así que eso es un poco cómo vivimos toda la experiencia de ser ahora una compañía 100% remota.
que de vuelta no fue un proceso sencillo, hay mucho trabajo detrás, mucho obstáculo que hubo que irse alejando y mucho trabajo operativo que nos queda para el día después de mañana, a ver cómo se termina de ordenar y de seguir adelante. Y después, para contarles un poco cómo es la experiencia, al menos nuestra, desde el área de compliance, ahí el tone from the top que tenemos, yo lo dividiría en dos partes. Uno, en lo que hace al mensaje que como organización le bajan a todos los colaboradores, y cuando hablo como organización me refiero a nuestro CEO global, Mario Greco, que muy prontamente cascadeó un mensaje transmitiendo que estábamos viviendo tiempos de transformación y de cambios muy profundos que requerían medidas extraordinarias, y que en estos momentos donde el contexto es más incierto que nunca, es cuanto más nos necesitamos abrazar a nuestro compromiso que tenemos hecho con nuestros accionistas, con nuestros colaboradores, con nuestros socios estratégicos, con los clientes, en relación al compromiso de nuestro comportamiento ético que está muy guiado por todas las políticas de compliance y por nuestro código de conducta. Entonces, ese fue un mensaje muy claro que se bajó desde el principio, de que uno, por estar en situación de crisis o por estar en una emergencia o por estar todos trabajando desde nuestras casas, y los lineamientos de conducta y de comportamiento seguían siendo los mismos y que cada uno es responsable de sus acciones. Para mí esa parte del mensaje a mí me pareció muy, muy gráfico, porque que te sigan diciendo aún en crisis sos responsable de tu accionar cuando tomás decisiones para la compañía, me parece que es un mensaje que en algún lugar es muy poderoso y que empodera a su vez al área de compliance. Y después, para contarles un poco la cocina del área de compliance, acá también tuvimos un tone from the top muy claro, que también vino del grupo. Compliance, además de la operación local, está la operación de la región, más la operación de compliance en el grupo, y ahí la bajada de línea que recibimos fue muy clara en el sentido de los planes de compliance que tenemos, que imagino que todos los que nos están escuchando y están en una compañía tienen sus propios planes de compliance. Los planes de compliance están hechos para cumplirse al 100%, y el hecho de estar en una situación atípica y trabajando desde tu casa no justifica que los planes se dejen de lado o que los puntos que tengamos no se cumplan. En concreto, nuestro plan de compliance tiene como 3 grandes patas. Una pata que es la implementación de políticas nuevas y el asesoramiento al negocio. La segunda pata, que es todo lo que es capacitación a los empleados. Y la tercera pata, que es todo el monitoreo, que son especies de auditorías chiquitas que se hacen para asegurar el grado de cumplimiento de las otras 2 patas que les acabo de contar. Cada una de estas cosas que suenan como abstractas tienen en concreto muchas actividades con fechas de vencimiento y cosas que hay que cumplir, en las cuales no nos dieron margen para no cumplirlas. La instrucción es: el plan de compliance se cumple al 100% y hay que analizar si no se necesitan controles adicionales para evitar riesgos, como por ejemplo fuga de datos por el hecho de que las personas están trabajando en un ambiente de más riesgo, no de menor. En este sentido, el grupo estableció un procedimiento para aquellos países que no pudieran llegar a cumplir alguno de todos estos ítems que tiene nuestro plan, en el cual había que básicamente reportar a Suiza en caso de que algún punto no se fuera a cumplir. Por suerte desde Argentina no lo necesitamos, al menos por ahora. Pero en conclusión, el mensaje desde el lado de compliance es: los planes se cumplen más que nunca, las políticas están más vigentes que nunca, y los colaboradores y todos los que forman parte de cumplir con sus obligaciones igual que si estuvieran en la compañía. Y esto, para darles un ejemplo chiquitito, desde que empezó la cuarentena hasta ahora, compliance en su plan tiene establecido que todos los meses se lanza una capacitación de compliance distinta de un tema distinto. Y en lo que va de la cuarentena se lanzaron 3 cursos de compliance, que por supuesto son todos digitales. En todos tenemos obligación de llegar al 100% de cumplimiento, y atrás de ese 100% de cumplimiento hay un trabajo enorme de las personas que son del equipo de compliance, de perseguir gente para que lo haga, y es mucho más difícil perseguir cuando están desde su casa. Con lo cual, el mensaje es: el plan se está cumpliendo con mucho más esfuerzo que antes y con mucha más dificultad, porque la parte operativa es más difícil y porque aparecen requisitos nuevos y reglas nuevas que antes no teníamos.
Así que ese es un poco el resumen de cómo estamos transitando tanto el teletrabajo y el área de compliance, visto desde la perspectiva de los mensajes. Qué bueno, Juli. Aparte, está buenísimo ver también o escuchar que no esperaron a que se relajen los controles, sino que tomaron el toro por las astas. Dijeron un poco, bueno, no esperemos a que algo salga mal para empezar a ajustar, sino el cumplimiento, tomarlo como una premisa, ¿no? Esto del plan de compliance, no lo guardamos en el cajón, sino que nos lo llevamos a casa. Me parece que es un mensaje muy fuerte y qué bueno como poder transmitirlo a los empleados y que lo vivan diariamente, ¿no es cierto? Hago un pequeño alto a toda la gente, si tienen preguntas o algo para comentar, decir, pónganlo en el chat. Nosotros al final con Alejandro vamos a seleccionar algunas, en función del tiempo principalmente, para poder decirles. Igual ahora continuamos que tenemos un buen temario que abarca bastante. Bueno, la verdad, gracias, Juli. Esto que planteas, ¿no? de la comunicación y del tone from the top, como una herramienta de cohesión, incluso de todos los colaboradores, en una misma senda de los mismos valores, ¿no? Y de la misma manera de hacer las cosas de manera ética. En ese sentido, antes de preguntar el siguiente tema, le quería preguntar a Hernán si nos quiere contar él cuál fue su experiencia respecto de la comunicación y del tone from the top, que sé que tiene una experiencia también interesante. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Lau, primero por la invitación, como ya comentó Juliana y Tere. La verdad que estoy muy honrado de participar de este evento y la verdad que como ex alumno de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, la verdad que es un placer estar en este momento acá. Es un gran honor. Así que bueno, ya les agradezco, y a la asociación también. A ver, de nuestra parte, nosotros tuvimos la oportunidad, por un lado, desde la comunicación, de tratar de estar adaptados antes de anticipar un poco estos movimientos, ¿sí? Y adaptarse un poco a la situación que se veía venir, ¿no? Y en eso trabajamos como equipo en el banco respecto de la implementación de medidas relacionadas, por ejemplo, con facilitar el teletrabajo, el uso de notebooks, el uso de headset, el dar a los empleados como un valor agregado, como un foco fundamental dentro de la organización, un ambiente suficientemente adaptable y correcto para el uso de su trabajo, ¿no? Que se sientan confortables en esta nueva realidad. Y en ese sentido, bueno, la verdad es que para nosotros fue fundamental también que el CEO, como contaba Juli, el CEO del banco tenía estas charlas abiertas, en el cual Sebastián Pujato nos habilitaba y nos daba su visión respecto de la realidad, primero, de transmitir confianza respecto de cómo estaba el banco, digamos, no ocultando la realidad de las implicancias del devenir de los negocios, sino mostrando confianza respecto de continuar todo el proyecto y todo el devenir del día a día de lo que teníamos, las implicancias que eso llevaba. Y la verdad que a nosotros nos pareció, fueron varios encuentros, y la verdad es que nos pareció muy, pero muy útil para entender y valorar un poco la mirada del tone from the top, ¿no? También desde el punto de vista de compliance y desde el punto de vista de que en definitiva hay que adaptarse a esta realidad, pero se mantienen, y adaptar los procesos, pero se mantienen el eje de lo que veníamos trabajando, ¿no? Y dentro del equipo de riesgos y de compliance en el cual yo estoy, legales y preservación de activos, la verdad es que un poco lo que quisimos también, y sucintamente, para no alargar mucho esta parte de la charla, sucintamente fue trabajar muy en conjunto con las distintas áreas, ¿no? Y este proceso de co-construcción, de entender cuál es la realidad y la mirada también vista desde el otro, ¿no? Y en ese contexto, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue tener reuniones de capacitación específicas con áreas específicas, por ejemplo, con la gerencia de distribución, o que es la parte comercial del banco, ¿no?
y la verdad que tuvimos una charla abierta también con los comerciales del banco para escucharlos activamente, que me parece que es fundamental el rol de compliance, escuchar la realidad de cómo ellos viven, cómo ellos están sintiendo, que son el front del banco hacia los clientes, y cómo nosotros podemos ayudarlos y colaborar en ese proceso, ¿no? Entendiendo un poco la realidad, adaptándola y viendo juntos, como equipo, cómo podemos buscar y minimizar obviamente siempre los riesgos y buscar la mejor alternativa para también visibilizar esto que después vamos a comentar, de los riesgos en materia de COVID y cómo estamos transitando este proceso, ¿no? Entonces la verdad es que para nosotros fue muy valioso y ellos también lo sintieron muy valioso, y la verdad es que, bueno, nada, es un proceso también de adaptación continua, ¿no? La verdad es que esto de las videoconferencias, medio multitudinarias, de preguntas y respuestas, la verdad que fue todo un desafío llevarlo adelante. De hecho, era una capacitación que nosotros no teníamos previsto realizar, y bueno, y que fue muy valioso. Bueno, y hablábamos al principio, ¿no?, de la proliferación normativa, de la profusión normativa de los reguladores en este contexto de COVID. Y la verdad es que nos gustaría saber, Hernán, y después Natalia, ¿cómo les impactó hacia adentro de sus equipos, hacia adentro de sus organizaciones? ¿Cuál fue el impacto en procesos? ¿Cómo vivieron esta situación de proliferación de lo que llamamos proliferación normativa? Bueno, si me permitís, Alejandro, la verdad es que primero quiero felicitar por el uso de la palabra. La verdad es que proliferación, según la Real Academia, implica multiplicarse abundantemente, y la verdad es que me encantó esa palabra, nunca mejor utilizada para el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Me parece que es genial entender esto de que, bueno, nosotros los que venimos trabajando sobre todo en el sistema financiero, Banco Central, estamos acostumbrados a transitar esta experiencia del cambio continuo, ¿no? Y de adaptación, y muchas veces volver para atrás, ¿no? En cuestiones que pensábamos que ya estaban derogadas, volvimos para atrás, ¿no? Volvimos a recapitular y a recordar viejas épocas. Y la verdad es que, bueno, forma parte del desafío, ¿no? El desafío del grupo y del equipo de compliance tiene que ver con esto, ¿no? Adaptarse a las normas, interpretarlas y ayudar, como buena segunda línea de defensa que es, entender cómo podemos colaborar en este proceso, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hay muchos aspectos de proliferación normativa o de impactos normativos. Digamos, a mí me gustaría como enfocar en algunos, obviamente hay muchísimos, y la realidad es que, bueno, uno de los pilares fundamentales de estos cambios fue las normas cambiarias, ¿no? Que ya desde el año pasado hubo este cambio relacionado con las limitaciones y restricciones para operar en cambios, ¿no? Para la compra de asesoramiento personal, desde los $10.000, después pasó a los $200, y la realidad es que eso implicó desde nuestro equipo de compliance y de legales colaborar con el área de COMEX específicamente, con todos los cambios también de sistemas y de controles implementar, y la adaptación, por ejemplo, de los boletos de cambio, ¿no? Y cómo podemos digitalizar y operar y trabajar en forma digital respecto de estas transacciones. Y desde el punto de vista de prevención del lavado de activos, ¿no? Cómo hacer foco en esta realidad y en estos controles específicamente. Después otro de los pilares normativos o cambios normativos significativos tuvo que ver obviamente con el tema de atención a sucursales, ¿no? Como bien comentaba Tere antes, esto implicó protocolos de actuación respecto de cómo el banco tenía que desarrollarse y trabajar en línea con la actuación específicamente en las sucursales, trabajando con turnos, con una atención al cliente muy enfocada en entender su necesidad y qué es lo que nosotros podíamos aportar para ese proceso. También relacionado con esto hubo cambios normativos relacionados con pagos de ANSES y el IFE, etcétera, que fueron cuestiones también que el gobierno se dio cuenta de que los bancos podían colaborar un poco más activamente con todas estas cuestiones. Otro tema muy interesante fueron los cambios normativos relacionados con las normas crediticias.
específicamente relacionados con los créditos a MIPYME, esa tasa de 24%, con la comunicación 7006 y modificatorias, y también quería traer como experiencia personal la importancia de lo que fue los créditos a tasa cero, ¿no? Que fueron aquellos que fueron determinados a partir de la decisión administrativa 663 y modificatorias y la comunicación 6993 de Banco Central. Y la verdad es que ahí armamos un gran equipo con la gente de operaciones, con sistemas, con créditos, y obviamente nosotros como compliance, y la verdad es que nuestro rol ahí también fue ayudarlos a esta nueva realidad, ¿no? La verdad, la nueva realidad, esta es una línea que no estaba prevista, y implicó desde desarrollos de entender, de buscarle el dato en AFIP, en IDEAR, en determinados sistemas que nos obtenían información, y las casuísticas, ¿no? La verdad es que las casuísticas eran geniales. De hecho, digamos, como a título de, no sé si les parece como divertido, pero uno de los casos fue, por ejemplo, un adicional, porque ustedes, no sé si saben que estos créditos a tasa cero podían ser otorgados a clientes como a no clientes, y la realidad es que los no clientes son lo que más difíciles de abordar, ¿no? Y en ese contexto surgió un adicional, una tarjeta de crédito que quiso pedir el crédito en nuestro banco, y la verdad es que no teníamos forma de contactarlo tan directamente, ¿no? Y entonces la verdad que el equipo de operaciones, con una actitud súper pro cliente, que es uno de los rasgos que estamos implementándole al banco, de buscarla focalizar el esfuerzo y la transparencia hacia el cliente, lo contactó a través del titular de la tarjeta, ¿no? Y a partir de ahí pudimos otorgar ese crédito. Y otro ejemplo otro ejemplo es que nos participaba nosotros en nuestra mirada fue qué pasa cuando un no cliente no contesta con respecto a los datos que brindaba inicialmente, que básicamente es el mail, y ahí un poco, buscarle la vuelta, como tratar de contactarlo de todas las maneras posibles, pero llegado a un punto, la verdad es que no se puede, no hay otra forma que realizarlo, y la verdad es que nosotros también ahí ayudamos como para bajar un poco la expectativa del miedo y de la rigurosidad técnica muchas veces que viene de las cuestiones normativas, ¿no? Me parece que un poco también compliance tiene esa mirada de entender un poco el overview de la situación y buscarle siempre una mirada un poco más técnica, pero mirando toda la película completa, ¿no? Y ahí, también nosotros pudimos trabajar en conjunto con todos los equipos. Siempre tratando de agregar valor al proceso, ¿no? Y no como un stopper, ¿no? Con un rol también proactivo de entendimiento. Después otro pilar importante de los cambios que hubo en los últimos meses tiene que ver con las relaciones técnicas, ¿no? Efectivo mínimo, etcétera, esto es constante, pero en estos últimos tiempos fueron significativas, más nuevos productos relacionados con, por ejemplo, cuenta gratuita universal o mismo plazos fijos UVA precancelables, ¿no? En el cual todos como equipo, nuestro rol de compliance, también tuvimos que ayudar a entender y a coordinar posibles implementaciones sobre productos que quizás nosotros no teníamos 100% implementados, ¿no? Y por último, como concepto, que después también vamos a hablar un poquito más, ¿no? Fueron los cambios saliendo un poco de Banco Central. Le voy a dejar los temas CNB para Nati, que es la especialista. Pero saliendo un poco de Banco Central, fueron los cambios normativos relacionados con la UIF, ¿no? Y básicamente ahí la UIF sacó un par de comunicados, entre ellos el 29 y 32 de este año, relacionados con la atención, por ejemplo, de la mesa de entrada, ¿no? Que pasó a ser virtual. Y la verdad es que a nosotros eso parecen como pequeños hitos, pero la verdad que son grandes logros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la autoevaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de activos lo tuvimos que presentar por mail a la casilla de sujetos obligados de la UIF, y la verdad es que parece un tema menor, pero significa una eficiencia en todo el proceso, ¿no? Y la verdad es que la UIF haya podido adaptar a esta realidad también habla muy bien del organismo de regulación que tenemos como sujetos obligados que somos. Otros impactos fueron la suspensión de los plazos en los sumarios administrativos que estaba iniciando la UIF, y mismo la suspensión de los procedimientos de supervisión en curso que estaba llevando a cabo la Dirección de Supervisión de la UIF, ¿no?
Y por último, bueno, un comunicado de la UIF relacionado con el aumento de la operatoria de contado con liquidación y dólar MEP, en el cual hizo mucho foco en los sujetos obligados de mercado de capitales y de entidades financieras, por la versión 30 y la versión 21, para cumplir responsablemente, ¿no?, con las obligaciones que teníamos de control, siempre con un enfoque basado en riesgos, ¿no? Y la verdad es que esto implicó todos estos cambios normativos, implicaron, no sé, por ejemplo, para nuestro equipo, participar en distintos grupos de trabajo, como les comentaba. Por ejemplo, se armaron varios grupos de WhatsApp, o mismo por los canales corporativos que tenemos en la organización, que es el Slack, en el cual tuvimos que participar y dar nuestra mirada respecto de, por ejemplo, atención en sucursales, ciberseguridad, nuevos proyectos que tengan un impacto normativo respecto de, por ejemplo, la firma de contratos, firma digital, etc. Así que la verdad es que muy, muy desafiantes, y como siempre tratando de acompañar al negocio y al banco, como también comentaba Tera al principio, que es un rol importante también que tenemos nosotros. Bueno, muchas Yo quiero gracias, agregar Hernán. a lo que dijo Hernán. A mí también me tocó mandar el autoevaluación a WIF y me contestaron recibido. Y adhiero a eso de la eficiencia. Parece una pavada, ¿no? Pero uno en estas cosas valora y pondera distinto, y ojalá que eso sea parte de la nueva normalidad y que todos podamos tomarlo, ¿no?, ese aprendizaje. Pero ahora sigue algo más interesante. Es verdad lo que decís, Lau. El año pasado fuimos todos con la autoevaluación en papel por mesa de entradas en 25 de mayo. Es una evolución, es un paso adelante sin dudas. Natalia, también queríamos saber que nos cuentes vos tu experiencia en esta misma línea de lo que venía contando Hernán. Sabemos que tenés han tenido una experiencia muy interesante en materia de impacto en procesos, de onboarding digital, de due diligence de clientes, y nos gustaría conocer tu experiencia. Hola, buenas tardes a todos, gracias por la convocatoria y la organización, chicos. La realidad es que nosotros tuvimos la suerte de que varias cosas habían sido determinadas como prioridad para Balance, más allá de, después terminaron siendo grandes herramientas del aislamiento y la pandemia, pero la realidad es que habíamos apostado a todo lo que es el desarrollo digital, mucho antes de que esto ocurriera. Esto hizo que por suerte el día que nos agarró el aislamiento pudiéramos seguir con la operatoria casi como si nada hubiera pasado, cada uno desde nuestra casa. Particularmente nosotros empezamos una semana antes que cuando se determinara el aislamiento obligatorio, en la búsqueda de proteger, y empezamos a preguntarnos si realmente era necesario el traslado de las personas a la oficina, llegando a la conclusión de que se podía evitar. Después nos vimos obligados a evitarlo, aunque tuvimos la posibilidad del permiso, pero se decidió que por protección de toda la gente no estuviéramos. Así que bueno, todos los cambios normativos y toda la largada de toda esta operatoria nos agarró a cada uno desde casa. Nosotros tenemos onboarding digital con verificación de datos acorde a la norma absolutamente a distancia para los clientes, eso ya lo teníamos implementado. Claramente el porcentaje de altas a distancia pasó al 100%, con el tema del aislamiento, pero bueno, ya lo teníamos hace un año aproximadamente en uso, así que en cuanto a alta de clientes y demás, ya estábamos bastante cerca de acostumbrarnos y de tenerlo como prioridad en las altas. Después, particularmente en la implementación de las normas, lo que yo noto como algo que me parece que no pasaba normalmente es la combinación de las normas Banco Central CNB, o sea, esta combinación de que si accedes a un tipo de operatoria, condicionás la otra. La realidad es que tan marcadamente no lo tengo presente en otras ocasiones. Ahí hubo grandes desafíos. El primero, más de una vez, reconozco que costó un poquito interpretar en sí el objetivo de la norma y cómo se bajaba eso a la operatoria diaria y qué se determinaba que se podía hacer o no, porque
Cuando uno tiene toda la operatoria digital y tenés que implementar los controles, el primer gran punto es poder bajar esa norma a hechos reales y puntuales, ¿no? Y decir, bueno, ¿esto qué implica? Si pasa esto, ¿cómo evito, cómo cumplo con el parking de los 5 días? Partiendo desde definir exactamente cuándo empezás a contar el parking, si es liquidación, si es concertación, digo, todos temas que parecen como al pasar, pero que todos son determinantes y hacen o no a cumplir la norma. Entonces, el primer gran desafío es comprenderla y pasarlo a que un sistema pueda decir sí o no. Entonces, ahí lo que nosotros hicimos desde Balance, y más entendiendo que estábamos a distancia, es establecer conversaciones entre las distintas disciplinas, asegurándonos que cada uno desde su lugar, sobre todo, que acá no era algo que es fácil preguntar, o digo, estamos cada uno desde casa, ¿no? Entonces, asegurarnos de comunicar por lo menos, o sea, primero obviamente la interpretación de la norma, pero si no decir, bueno, mira, este punto es el que te tiene que llamar la atención, o ante determinadas cosas, acorde a esta norma, consultar, porque bueno, cuando los cambios normativos son tan fuertes y tan seguidos, el gran punto es asegurarnos de que todos desde nuestro lugar estemos entendiendo qué hay que cumplir. En ese sentido hay que hacer una importante comunicación desde al asesor, que es el primer responsable en cumplir, teniendo que informar también correctamente a los clientes, para que mismo, porque más de una vez ocurre que el cliente, o sea, lo que nosotros podemos ver, no, bajo ningún punto de vista se entiende que no se está cumpliendo con la norma, pero no sabemos si el cliente hizo algo en la entidad de al lado que le puede estar haciendo, por la venta de títulos contra dólares con nosotros, entrar en un incumplimiento. Entonces resultó muy importante comunicar a todos los asesores para asegurarnos que los clientes supieran qué es lo que podían y lo que no podían hacer, protegiendo, ¿no?, al activo más importante que tenemos todos, que es el cliente, y que sepa el por qué, y el qué puede y el qué no puede. Eso fue como un gran desafío, donde hemos hecho desde, claramente para nosotros lo más valioso es el que tiene el día a día con el cliente y habla, pero bueno, si entendimos que algo debíamos comunicarlo, lo hacíamos como una comunicación directa de la compañía a todos sus clientes, ir eligiendo eso, y ahí trabajar con las distintas disciplinas, desde marketing, claramente la participación de desarrollo como comunicación a través de plataforma y determinación de los controles y demás, es vital, y la comunicación con todos los sectores, y el asegurarte estar disponible para todos los sectores. O sea, lo que nosotros hicimos fue, desde cada equipo en sí, con el equipo, y después combinar los equipos con las distintas áreas, o sea, asegurarnos que tenemos medios de comunicación con los representantes de los sectores comerciales, combinados con el back office, con compliance, donde todos, desde cada uno su mayor capacidad, digamos, colabore con el desarrollo, y viéndolo también como una posibilidad de comunicar. O sea, cuando alguien te pregunta y otros ven lo que la persona te pregunta, WhatsApp pasó a ser el medio de comunicación sin dudas más utilizado. Perdí la cuenta de la cantidad de grupos que tengo. Y buscando eso, que participen distintos, como para que la simple pregunta de uno resulte respuesta para otro que quizás ni siquiera se lo preguntó. O sea, eso fue como lo que intentamos desarrollar. Buenísimo. Juli, sabemos que ustedes también implementaron procesos digitales, ¿no? Procesos 100% digitales. Si nos querés contar tu experiencia. Sí, claro. Les cuento un poco lo que nos pasó en Zurich. En Zurich tenemos como dos grandes negocios. Era el negocio, la línea de seguros de vida, y la parte de seguros patrimoniales. Lo que nos pasó, que tiene mucha más complejidad, es todo lo que son los seguros de vida. Tenían una venta que les diría era 100% presencial, y viendo que venía la cuarentena, la semana anterior a que empiece, o sea, la semana del 13 de abril, lo que hicimos fue armar un proceso por medio del cual la venta se transformara en toda 100% digital o remota. La complejidad adicional que tuvo eso, que por ahora está funcionando muy bien y ahora les cuento un poco más,
es que la entidad de Zurich que comercializa seguros de vida es una sociedad que es sucursal de sociedad extranjera. Entonces, además de cumplir con la regulación argentina, necesitamos cumplir con la regulación de UK, que es donde está la casa. Con lo cual, en menos de una semana, negociar con nuestra casa matriz en UK un procedimiento de venta que fuera digital, y me lo acuerdo como si fuera hace 5 minutos, la primer póliza digital se vendió al miércoles siguiente, la cuarentena arrancó el 20, el miércoles siguiente póliza 100% digital. Pero para que se den una idea, nuestro proceso de due diligence y de onboarding de clientes de vida es súper engorroso, pero tiene mucha información que hay que procesar, y procesarla desde la casa no era una tarea sencilla, así que más allá de toda la complejidad operativa que tuvo y toda la dificultad de establecer un procedimiento digital, creemos que, más allá de ir trabajando, fue un proceso súper exitoso. Hoy, para darles una idea, los ratios de con lo cual, si tenemos en cuenta el contexto económico, estar al 80% de lo que estábamos, para nosotros es súper exitoso. Así que eso es del lado de los seguros de vida. En la parte patrimonial, la venta ya era un poco más digital, no al 100%, ahora por supuesto se usó todo a digital, pero ahí hay como 2 cambios principales que se implementaron. Uno fue aceptar las inspecciones de autos de manera digital, que antes obviamente no existía, y agregar medios de pago no esenciales para llegar a los clientes que no tenían un medio de pago digital y que necesitaban seguir accediendo a su póliza. Así que, en conclusión de todo este proceso de pasar a ser digital, yo les diría que el mayor obstáculo fue el factor tiempo. Hubo que hacer todo a una velocidad inusitada, y si nos lo decían ex ante que nos iba a pasar todo esto, hubiéramos dicho que era imposible, pero acá estamos, operando con normalidad, lo que más se acerque a una normalidad. Así que esa es un poco nuestra experiencia con la digitalización de nuestros 2 grandes procesos de operaciones. Muchas gracias, Juli. Y Tere, te queríamos preguntar, vos hablaste de que tienen un porcentaje de los colaboradores trabajando de manera presencial y otro trabajando de manera remota. ¿Cuál fue digamos, la participación y la experiencia tuya y de tu equipo en la organización de la gente en las sucursales y la atención y el cumplimiento de las normas, ¿no? de protocolos de seguridad de higiene? Mira, Ale, ahí te comento, el banco viene trabajando en una metodología de transformación que lleva ya varios años. Y en el marco de la agilidad, nosotros, uno de los principios que tenemos para convertirnos en ágiles es tratar de trabajar en la máxima colaboración y con el mayor empoderamiento de los temas. Esto de alguna forma nos permitió empezar con un primer supuesto en donde lo que definimos era quiénes vamos a liderar este tema, porque era complejo, y ahí se definió como con 3 grandes frentes. El frente de la gerencia de personas, llamado antes recursos humanos, pero hoy gestión de personas o de capital humano. El frente tecnológico, que para nosotros era un issue importantísimo, con todo lo que implica los problemas de ciberseguridad y los temores de empezar a trabajar una parte de la organización en forma presencial y la otra en forma remoto. La velocidad en que ocurrieron las cosas no nos permitían hacerlo de forma ordenada como estamos acostumbrados a estructurar estos cambios en el modo de operar de una organización, con lo cual apareció una cuarentena en donde parte de la gente tenía su notebook porque ya venía trabajando con este concepto de agilidad y de espacios móviles y de horarios flexibles, pero hay otro mundo que es el canal físico que no lo venía haciendo de esta forma. Entonces definimos como 3 frentes de actuación. El que le daba gobierno, que éramos nosotros desde Continuidad, en colaboración con el frente de tecnología, sistemas, ciberseguridad, y con el frente de personas que engloba también toda la parte de comunicación. Así que de alguna forma lo que aprendimos es a que todo lo que definíamos un día, al otro día probablemente lo estábamos cambiando,
al principio sentíamos que esto era no hacer las cosas bien y después nos dimos cuenta de que fue cambiando incluso el escenario del país. De hecho, partimos de armar grupos por zonas para contemplar contagios, armar protocolos con el área también de personas, que es el área de seguridad e higiene, decir, bueno, ¿cómo empiezo a atender para cumplir con esos dos ejes que les comentaba al principio, de no dañar la continuidad del negocio, no generar fricción con clientes que tenían que sacar un turno para venir a una entidad financiera, algo impensado, pero que también hoy nos lleva a pensar que realmente generó un aprendizaje de lo que es el modo de operar digital que impulsó el cambio que nosotros veíamos mucho más hacia adelante y que probablemente ese cliente, cuando quiera venir a la sucursal, quiera venir para recibir un asesoramiento o lo haga porque no lo puede hacer por otro canal. Pero la diferencia es que ahora vivenció lo que puede hacer en un canal no presencial. Y antes teníamos como nosotros tenemos un banco con una característica que es multisegmento, atendemos individuos, atendemos empresas de todos los segmentos, estamos en todo el país, con lo cual era complejo porque no era nacer digital, era transformar toda la atención en forma digital y en forma vertiginosa. Así que desde ahí nosotros participamos y fuimos mutando de forma importante y de acuerdo a lo que iba pasando también en el país, porque partimos de un protocolo, si querés, un poquito más estructurado, en fase 1, en donde todos dividíamos de la misma forma, separando siempre la realidad del canal presencial con el resto de la operación del banco, ¿no? Entonces, íbamos con un mismo esquema. Después empezamos a ver que la realidad nacional era totalmente distinta y hoy incluso estamos con un esquema dentro del canal presencial en donde en las zonas que tienen mayor riesgo seguimos respetando este protocolo de actuación para poder tener equipos que den cobertura en caso de no poder tener una apertura, pero hay otros lugares en donde, como comentaba Hernán, las entidades tenemos que prestar colaboración para darle asistencia a gente que hoy está en condiciones de vulnerabilidad, con lo cual empezás a tener tus clientes habituales y tus clientes no habituales, que pasan también por el gran desafío que tenemos todas las entidades bancarias, que es cómo vamos a ser mucho más ágiles y cómo vamos a hacer más sencillos nuestros procesos, cómo vamos a imaginar que el cliente pueda retirar dinero sin tener algo físico que muestre su identidad. Y esto es, empezaron a aparecer el mundo de las corresponsalías, es decir, ya las branches no eran necesarias para poder dar de alta a los clientes, y el otro problema que teníamos era, venimos acostumbrados en parte al mundo físico de tener una tarjeta de débito para poder hacernos uso del efectivo. Y la realidad es que el timing no te da para la logística, para la distribución. Otro de los desafíos que tenemos es la contactabilidad con nuestros clientes actuales y los potenciales. Entonces empezó a tener como una problemática que cambió, que es de querer migrar la atención que teníamos en la caja, en un modelo habitual y normal de atención en el sistema financiero, a tener ahora totalmente detonada la banca automática, porque la realidad es que lo que hiciste fue cambiar de un lado a otro lado de la operación, pero termina convirtiéndose en la necesidad de billete, que creo que esta es otra de las necesidades que tenemos que poner arriba de la mesa y decir, bueno, acá tenemos un gran desafío que tenemos que trabajar entre todos para poder empezar a tener un caudal de informalidad menor, y esto lo tenemos que hacer en forma acompañada, como lo venimos gestionando y conversando, desde el plano público, desde el plano privado. Es decir, hoy cuando vos tenés la inyección de 1,5 millones de clientes que no estaban formalmente bancarizados y les tenés que dar una tarjeta de débito y la tenés que dar de alta y le tenés que enseñar el onboarding y cómo operar en el sistema financiero, lo que te terminás concluyendo es que entendés por qué muchos clientes no están bancarizados, porque tampoco es tan sencillo hacerlo. Entonces creo que uno de los grandes desafíos para adelante de todos es
cómo hacemos más sencillos nuestros procesos. Y cuando digo sencillos, no digo vulnerables, digo sencillos, pero a la vez robustos, porque el mundo presencial y el no presencial, lo único que deviene es en distintos riesgos. Alguien estaba preguntando por ahí, y aprovecho la oportunidad para contestar, que tiene que ver con cómo hacemos los bancos para tener métodos para autenticar a los clientes en forma online. Y la verdad es que hoy trabajás en forma compartida con el equipo de seguridad y de ciberseguridad, y hay soluciones que te pueden dar fe y tenés menos riesgos de tener robo de identidad en el mundo digital que en el mundo presencial. Y esto es algo que quienes llevamos algunos años en el sistema financiero pensábamos que había alguna resistencia, y realmente hoy estás conectado con RENAPER, hoy tenés foto, hoy tenés prueba y de vuelta, el desafío ¿cuál es? Educar a los clientes. El desafío está ahí, pero la tecnología está disponible. Es empezar a utilizarla y darnos cuenta de que son procesos mucho más eficientes, mucho más ágiles para los clientes y más robustos. Por eso, tomando parte de la presentación de Ale, creo que va a ser muy difícil imaginar al sistema financiero como nosotros lo vivíamos antes del 19 de marzo. Muy difícil. Creo que en el caso particular de Galicia nos encontró en un momento en donde ya hacía varios años que veníamos trabajando y empujando la transformación digital, y el desafío es cómo llevo al cliente del estadio presencial a uno que creo que es mejor, y empezamos a diseñar incluso hace ya años un modelo de cliente conectado, porque lo teníamos identificado que ya teníamos clientes digitales que eran aquellos que venían interactuando y que no iban a las sucursales, con lo cual ya le veníamos dando un modelo de atención distinto, porque lo que quería era rapidez, velocidad, WhatsApp, preguntar, redes sociales, no quiero ir, mi tiempo es dinero, y hay otros que necesitaban ir porque era parte de su hábito. Bueno, ese hábito hoy se ve absolutamente transformado, y creo que dependiendo de lo que nosotros tenemos que lograr, que es hacer más sencillo el inicio y el onboarding de los clientes al sistema financiero, probablemente los clientes no vuelvan al estadio anterior, y ya no me parece una locura pensar que el cliente que venga al banco nos va a dar la oportunidad de saber para qué viene, y hoy nos está dando una oportunidad a través del turnero de que no corra riesgos, porque muchas veces cuando los llamamos hay cosas que vienen a hacer las sucursales que podrían hacer de una forma digital. Y esto hoy el cliente lo termina agradeciendo y lo traduce en fidelidad. Y hablamos de fidelidad cuando sabemos que la fidelidad dentro de lo que es el sistema financiero es muy bajo. Entonces, me cambio por una tasa menor, me cambio por una tasa mayor, o cambio porque me dan los productos gratis, que es lo que venía pasando en los últimos años en el sistema financiero. En cambio, hoy tenés la oportunidad de decir, bueno, ¿para qué viene el cliente? Lo puedo llamar y le puedo dar un servicio, y cuando nosotros vemos el NPS de esos clientes, aumentan la rentabilidad y aumentan la transacción cuando también los cuidas. Con lo cual podemos empezar a medir en términos económicos el impacto de este tipo de decisiones. Buenísimo, súper interesante, y además nos da para pensar en muchísimas cosas para seguir haciendo y seguir mejorando, ¿no es cierto? Siguiendo con los procesos y lo que mucha gente de compliance también se está preguntando, es un poco respecto del due diligence, ¿no? De este conocer al cliente y cómo manejarnos con la info que mandan, y quisiera volver un poco con Natalia, que hablabas del onboarding digital 100%, cómo lo están manejando, ¿no? Muy breve, porque estamos en la recta final y yo me quedaría hasta las 8 de la noche, pero sé que me voy a quedar sola, entonces, pero sí tener una noción de cómo lo están resolviendo, ¿no? Ese tema que a veces es de temer, pero tomo lo que recién dijo Teresa, que siendo digital a veces tiene más seguridad, justamente, ¿no? Nati, si querés contarnos. Sí, nosotros básicamente lo que tenemos
tal cual, me sumo a lo que hizo Tere, RENAPER, por ejemplo, te suma un montón, donde tenés la verificación online, la constatación, por ejemplo, de que el DNI que está presentando el cliente es la última versión y no una anterior. Yo reconozco que en todos los años que llevo de compliance es algo que no me había preguntado antes de meterme en la era digital. La verdad es que uno recibía el documento, la cara coincidía y estaba todo perfecto. Bueno, hoy tenemos también la validación. De hecho, nosotros cuando hace la apertura el cliente, le toma una foto de ambos lados del documento, automáticamente eso dispara contra una verificación de base en RENAPER. Se cruza automáticamente también con la verificación contra listas, y verificación de gnosis para tener, digamos, información básica relativa a la actividad y demás del cliente. Todo en validación también tenemos prueba de vida, tenemos un sistema que efectúa un análisis de la foto del documento versus la selfie que se sacó el cliente, que se dispara al momento de pestañear, con lo cual implica también la prueba de vida, y así se concluye, digamos, lo que es el proceso del cliente de apertura, para después, acorde a todo el análisis que hace el sistema, pueda continuar en un alta 100% automática, dependiendo de las características puntuales, que todas estas verificaciones que se hayan realizado hayan sido con éxito, y no haya determinado algún tipo de factor de decisión que requiera la intervención de una persona. Concluye recibiendo esa apertura el área comercial para contactar al cliente y darle la bienvenida y tomar por lo menos el primer contacto con la persona, con el cliente y la entidad, porque hasta ese momento lo hizo solo el cliente por plataforma. Y para continuar, si no, o suma información el asesor o agrega, dependiendo la operatoria que va a efectuar el cliente y demás, y después termina, si es necesario, tratado por una persona de compliance o en una alta directa, dependiendo los factores de decisión que están en el alta. Pero la realidad es que hoy estamos 100% digitales en lo que es personas físicas. Está buenísimo porque de alguna manera ustedes también se nutren mucho de la tecnología, y hay mucha tecnología muy buena para incorporar a los procesos, que no son ni 100% digital ni 100% humanos, por decir, ¿no? Y esta interacción me parece que es lo que suma valor, y poder poner inteligencia en dónde interviene la persona y en dónde el cliente recibe también el llamado, o la atención o el mail de alguien de la compañía. Eso también es valorado, ¿no? Que es en el momento que es necesario, y si se puede hacer automático mejor, y que sea correctamente hecho automáticamente, ¿no? Eso está bueno, y también es como un horizonte para los que todavía no se subieron a esos procesos un poco más digitales, de que ya hay un camino, que alguien lo empezó. Entonces está bueno poder seguirlo, ¿no? Y pensando justamente en toda esa información, esa documentación, tenemos el tema de los datos y de la protección de datos, ¿no? Que empieza a ser un nuevo riesgo, un nuevo tema, por no decir problema, y la necesidad de cuidarlos y resguardarlos, ¿no? Tenemos el caso de Zurich y Juliana, que además tienen que cumplir con GDPR. Así que me parece que es una buena portavoz para contarnos y poder bueno, compartir qué es lo que están haciendo al respecto, ¿no? Juli. Bueno, les cuento, tengo Uy, la estamos perdiendo, me parece. Me parece que la perdimos a Juliana, ¿no? Ya se va a sumar. Entonces, vamos a abrir un poco la pregunta. El GDPR nos va a quedar para dentro de un ratito, cuando pueda volver a conectarse, pero el que quiera, de Teresa, Hernán, Natalia, respecto de cómo se manejaron con la información acerca de personal contagiado, si es que tuvieron, y si la parte donde puedan compartirnos, por supuesto. ¿Quién quiere empezar a contestar?
nosotros tenemos un empleado que saltó al estrellato, como le digo yo. Y bueno, hay que ser el primero de la compañía, claramente estábamos todos atentos. A ver, como dije, nosotros estamos 100% en modalidad home office, con lo cual teníamos preparado, o sea, eventualmente si hubiéramos ido a la oficina, por ejemplo, habíamos determinado esto de, bueno, obviamente menor dotación, mayor distancia, y que no se rotaran los equipos, o sea, que determinadas personas sean siempre las mismas que van juntas, lo cual me parece vital para aquellos que van a la oficina, porque si no, cuando empezás a analizar esto que ahora estamos muy acostumbrados a escuchar, del contacto, tenés a toda la oficina que es contacto del contacto. Entonces, es como que es muy importante, consideramos, de vuelta, no lo hemos implementado todavía, pero si eventualmente volviéramos a la oficina en un futuro, en forma parcial, tendríamos mucho cuidado de no cruzar a las personas justamente para poder determinar con quién se contactó y evitar este riesgo que pone como muchísima más dotación, obviamente, en el tema. La realidad es que esta persona notificó que estaba teniendo síntomas, automáticamente se comunicó, insisto, todo desde su casa, justo era una persona que trabajaba en uno de los equipos que está a cargo mío, con lo cual yo automáticamente notifiqué a Recursos Humanos para que estuviera al tanto. Nos pusimos en contacto, hubo 3 personas primero que supimos. Reconozco que en un primer momento uno no sabe qué hacer, porque incluso lo primero que hay que preguntarse es si puede afectar a cualquier otra persona, lo que nos contestamos rápido que no, porque estaba en su casa. Así que es cuestión de darle soporte, estar, ver qué necesita, pero uno se siente raro, bueno, ¿y cómo hacemos? Y comunicamos, hasta que llegamos a la conclusión de que, bueno, lo mismo que haríamos con cualquier otro tipo de enfermedad, claramente haciendo el seguimiento, ni bien notificó, lo buscaron para hacerse el hisopado, fue trasladado a un hotel, pero bueno, todo en el contexto que no tenía en realidad relación con la oficina. Obviamente seguimos todo la evolución, que por suerte fue una gripe fuerte, y bueno, ya está trabajando de vuelta y estamos todos contentos, pero básicamente a nivel empresa fue sobre todo de acompañar y estar disponible para lo que la persona necesitara en el contexto de saber que no había manera de que se viera afectado el negocio o las personas compañeras, porque no estamos en contacto. Obvio. Buenísimo, buenísimo. Gracias por compartirlo, que es un tema que es un riesgo que todos tenemos, ¿no? Y que todos tenemos que gestionarlo. Juli, ahí volviste, te veo. Mientras que dure la conexión. Volví, mientras dure hablo rápido entonces. Les cuento un poco el tema de protección de datos en Zurich, que me quedé hablando sola, así que no sé cuánto. Creo que los perdí de vuelta, no. Estás todavía, una última estás. En Zurich, la política de protección de datos que tenemos, en línea con lo que les contaba antes de que la entidad de vida es sucursal de sociedad extranjera, tenemos implementado este estándar europeo, el GDPR, que habrán escuchado, desde mayo del 2018, que es cuando empezó a regir. Con lo cual, desde ese lado, no hubo que hacer acciones adicionales en virtud de la cuarentena, sino que más bien disfrutamos del beneficio de haber hecho el trabajo antes en tener esto implementado. Por el lado de la parte de seguros patrimoniales, no tenemos que cumplir con este estándar europeo, pero el grupo lo que hizo fue actualizar la política de protección de datos personales para tener un estándar, si bien no refiere directamente al estándar europeo, toma los lineamientos para generar como un estándar común a través del grupo. Y en concreto, respecto de la protección de los datos de los colaboradores que se infectaron, ahí corríamos un poco con la ventaja de que este problema en Europa arrancó unas semanas antes que acá. Entonces, para cuando el problema llegó acá, el grupo ya había cascadeado un protocolo de manejo de los datos, pero muy, muy rápidos y muy duros en el mensaje de toda la información relacionada a las personas enfermas es un dato que es sensible de acuerdo a la ley europea y a la nuestra también, con lo cual hay mucho hermetismo alrededor, tanto en Argentina y en el resto del mundo, alrededor de quiénes son las personas que efectivamente se contagiaron, ¿no? En concreto en Argentina tenemos a hoy 2 casos nada más, por suerte,
El protocolo que les cuento lo maneja Recursos Humanos. Recursos Humanos tiene armado todo un proceso por el cual se le comunica a Recursos Humanos y se le hace todo el seguimiento de acompañamiento a la persona, y maneja un poco la comunicación, porque en algún momento habrán visto que al menos en la industria de seguros el sindicato dio informes de si había contagiado, lo mismo podía venir del regulador, toda esa comunicación se hace la así que el protocolo está en operatividad, y lo otro que nos bajaron desde el grupo, que obviamente es un beneficio bien recibido a pesar de la mala circunstancia, hay un beneficio adicional para acompañar a la persona infectada y a su familia en caso de que se contagie. Es clave poder recordar quiénes son las personas que lamentablemente se habían contagiado. Así que ese es un poco nuestro contexto en relación a los datos, ¿no? Muchas gracias, Juli. Queremos hacerle una pregunta a Hernán y a Teresa y Hernán, que es de bastante actualidad, según hemos visto en los diarios en los últimos días, y queríamos que si nos pueden contar cuál fue su experiencia y cómo están gestionando, lo que se pueda contar, esta problemática de los coleros, dólar rulo, puré digital, digamos, tiene diversos nombres, que ha tomado Estado Público en los últimos días algunas acciones del Banco Central. No sé, Tere, si nos querés contar, y después Hernán. Bueno, sí, la verdad es que no es algo nuevo cuando aparecen regulaciones en términos de topear el acceso al mercado único y libre de cambios. Lo que nosotros experimentamos, y de vuelta, los que ya lo vivimos también, es que esto ocurría en el ámbito presencial. Lo que cambió ahora es que esto empieza a darse dentro de lo que es el ámbito digital, violando lo que es la ley penal cambiario y una regulación al acceso de mercado de cambio de divisa con el objetivo de atesoramiento. Entonces, creo que, si querés, lo voy a enmarcar dentro de los riesgos emergentes que nosotros vemos a partir de la bien llamada por Alejandro proliferación de normas, y uno de los riesgos emergentes es empezar a tener algunos clientes. Tampoco me parece que sea sano generalizar. Creo que dentro de lo que es el monitoreo del 100% de la cartera de los clientes en bancos como el nuestro, un banco sistémico, y como les comentaba, que trabaja con distintos segmentos de clientes y a lo largo de todo el país, la realidad es que lo que tenés que empezar a hacer es poner nuevos controles automatizados. Yo creo que la tecnología en esto es clave. Y otro tema que mencionamos al principio de nuestro encuentro, que tenía que ver con la temporalidad en la que salgo a mitigar tus riesgos emergentes. Dicho esto, una cosa es empezar a trabajar en el día de hoy y otra cosa es empezar a trabajar en foja cero. Entonces, hay nuevos riesgos que tienen que ver con la operatoria de los clientes en mercado cambiario, y nuevos riesgos que tienen que ver con la operatoria de los clientes en lo que es el comercio exterior, que implica un desafío para toda la organización, de manera tal que temas que eran automáticos hoy empiezan a salir de esa automatización, pero no tenés que correr el riesgo de poner a todos tus controles por igual. Creo que el gran desafío para las organizaciones es entender, en el marco de un enfoque basado en riesgo, a dónde están tus riesgos por el tipo de cliente que tenés, cuánto conoces a los clientes, qué tan bien hiciste tu análisis y tu autoevaluación de los riesgos en términos de cuáles son los factores que hacen de mayor riesgo, y después incorporar en ese riesgo inherente cada uno de tus clientes situaciones que tienen que ver con un contexto puntual. Yo no podría decirte que esta es una situación que uno va a incluir dentro de las matrices de riesgo de autoevaluación, porque están atadas a un contexto y a una situación macroeconómica y del país puntual, con lo cual una de las cosas que creo que venimos conversando es que esto no pasa a ser un monitoreo permanente, sino una debida diligencia reforzada
atento al contexto actual. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos siempre es monitorear la razonabilidad de la operatoria de nuestros clientes. Las entidades salimos de un enfoque formal en donde mirábamos el cuánto operaban los clientes y eso era suficiente, y pasamos a un enfoque de mayor responsabilidad y de mayor riesgo, porque definimos cuál es el riesgo de los clientes, definimos cuál es el apetito de riesgo y también cuáles son los mitigantes, con lo cual lo que tenés que tener es tecnología que te permite identificar clientes que están haciendo operaciones que claramente no obedecen a la razonabilidad ni al atesoramiento. Identificado esto, bueno, es parte de nuestro trabajo y de nuestro desafío, ¿no? Evitar que utilicen a la entidad para operaciones que no pueden hacer. Muchas gracias, Tere. Hernán. Sí, comparto plenamente lo que dice Tere, en línea con esto de proteger también el sistema financiero, ¿no? De las actividades ilícitas, que eventuales personas puedan buscar huecos en determinados contextos para habilitar cuestiones que realmente nosotros como bancos o como parte del sistema financiero debemos tratar de evitar, ¿no? Y en eso, la verdad que un comentario adicional a lo que comenta Tere, que estuvo perfecta, y la verdad que de lo técnico no tengo mucho más que comentar, y apoyo estos controles automáticos, y que este es una revisión como muy puntual de este momento, ¿no? Esta coyuntura que estamos viviendo. Digamos, lo que sumo es que como bancos, como entidades financieras, nosotros estamos muy relacionados, ¿no? Y la verdad es que estos red flags o estas alertas que nos van surgiendo de las revisiones puntuales, también la vamos comunicando entre nosotros, ¿no? Entonces, un poco el mensaje también ahí es, obviamente, siempre enfocado en el contexto de cada banco en particular y el canal de atención o de vinculación de clientes que cada uno de los bancos tenga, ¿no? Y con qué productos opera, que es fundamental y está en línea con el enfoque basado en riesgos, que bien comentaba Tere. Digo, eso también es un mensaje que digamos, como para comentar, ¿no? La verdad es que nosotros estamos muy apoyados, participamos activamente en nuestras asociaciones de bancos, y la verdad es que también en ese sentido, bueno, trabajamos en conjunto, ¿no? Entendiendo estas casuísticas y estos eventos posteriores o como consecuencias de la pandemia, ¿no? De esta situación particular. Sí, tal cual, coincido y bueno, está bueno también ajustar en el trayecto, ¿no? En la trayectoria y poder estar atentos a nuevas modalidades, a nuevas operatorias y poder tomar nota y lo que también comentaban esto de la colaboración, de poder estar atentos y compartir, que es un poco lo que estamos haciendo ahora en definitiva, pero saber que lo hacen también por su cuenta está bueno, ¿no? Como usuaria de servicios financieros me tranquiliza bastante. Bien, para terminar, o para ir terminando, y les agradecemos infinitamente que se queden, a todos los que se quedan, la verdad que está bueno, y nos siguen llegando mensajes de que está bueno en serio, así que muchas gracias por el apoyo siempre. Les queremos preguntar a cada uno, y en el orden como quieran decir, y a donde quieran enfocar, ¿cómo creen que esto sigue? ¿No? Desde el rol, más que nada, desde el rol de cada uno de ustedes. ¿Cómo se ven, cómo ven el día después, sabiendo que no va a ser un día, sino un proceso de vuelta, digamos? ¿Qué temas o qué actividades cada uno de ustedes va a tener que enfocarse, va a tener que encarar como prioritario? ¿A qué se va a tener que ocupar, ajustar, crear, etcétera? ¿Qué nuevos hábitos creen que va a haber que incorporar, entendiendo a la gente que estaría saliendo después de una época de aislamiento con efectos, aprendizajes y efectos tal vez no deseados de esto, y además nuevos hábitos, principalmente en higiene o temas de distanciamiento, ¿no? Y saber si están trabajando tal vez ya en estos temas, la parte donde nos puedan compartir. Es bastante amplia la pregunta, pero para darles un pantallazo, contesten lo que quieran en nada más que 1 minuto y medio, o bueno, lo que quieran contarnos. ¿Quién le gustaría comenzar?
Bueno, ahí yo te comento, digamos, en el desafío en el que estamos parados hoy. El desafío es imaginar la nueva normalidad y el nuevo banco que esperan los clientes de nosotros para cumplir con la misión que tenemos, y también el desafío es entender cómo vamos a trabajar, al menos dentro de lo que son las gerencias de riesgo operacional, prevención de fraude y prevención de delitos financieros y de lavado de activos, cómo vamos a empezar a conocer a los clientes a partir de un modo no convencional, que esto es a partir de perfilarlos por el comportamiento y la utilización de sus productos, y cómo vamos a empezar a tener motores con inteligencia que nos empiecen a perfilar el score de nuestros clientes y salir del modo de aprendizaje habitual, que es aprendo de lo que veo, aprendo del error, y cómo voy minimizando este riesgo y enfocándome cada vez más en un proceso de evolución natural del backtesting de nuestras matrices de riesgo en materia de lavado de dinero. Otro de los temas que me parece que es importante para cerrar es que la resolución 30 es una resolución que nos llevó a pensar de una forma distinta y que estamos obligados a madurar y a ir evolucionando, y es un backtesting que estamos haciendo año tras año, con lo cual creo que los nuevos desafíos son incorporar ciberseguridad, concientizar a los clientes y a los usuarios de los servicios financieros de cuáles son los nuevos riesgos, y hacer más ágiles y sencillos los procesos tanto de onboarding como de transacción de nuestros clientes. Buenísimo. Bueno, yo sigo y les comparto. Pensar cómo va a ser el día después de mañana, yo creo que es difícil, pero al menos nosotros entendiéndolo como la industria a la que pertenecemos, que es la industria aseguradora, lo que creemos que va a pasar sin dudas es que la agenda de transformación digital se va a acelerar. O sea, esto ya le dio un impulso enorme, pero creemos que va a seguir evolucionando lo que es la transformación digital. Si ustedes comparan lo que es la industria de seguros con otras industrias que están súper avanzadas, por darle un ejemplo, la industria de turismo, donde casi punta a punta se hace todo digital, creo que tenemos mucho camino para recorrer, con lo cual si le queremos buscar un lado positivo a todo esto, creo que tenemos que abrazar este impulso que nos dio y agarrarnos y que cuando esto termine, seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Buenísimo. Qué desafío aparte, ¿no? Nati, ¿querés contarnos? Sí, yo creo la realidad es que después de, digamos, de este aislamiento, no quedan muchas tareas. A ver, siento que realmente se logró estar 100% operativo, con lo cual no es que hay pendientes que levantar, cosa que me parece interesante. Sí creo que dejó enseñanzas o nos mostró que otras cosas son posibles, más allá o sea, creo que para mí el sistema financiero y el bursátil estaba bastante lejos de entender como una posibilidad. Por ejemplo, el home office, creo que hoy nadie puede negar que el home office es posible, con lo cual creo que a nivel recursos humanos esto, o sea, a nivel de los empleados van a solicitarlo, va a haber cambios en ese sentido, se va a entender como una posibilidad más de estar 100% operativos desde la casa y que se puede hacer. Y bueno, lo de la transformación. O sea, todas cosas que en realidad estaban, como dijeron recién, son procesos que esto aceleró, pero creo que en el sentido del día de mañana, más allá obviamente de superar toda esta situación y lo que puede haber generado en la vida personal de cada uno, en habernos sentido dentro de una película, ¿no? De algo que pensamos que solamente íbamos a ver en la pantalla, pero a nivel trabajo creo que realmente deja más enseñanzas y avances que lo que podamos llegar a decir como pendientes o lo que diríamos todos entre casa muertos a levantar, digamos. Me parece que no, que hemos podido seguir cumpliendo con todo y haciendo todo lo necesario, no se dejaron de hacer cosas. Creo que un poco todos los que hablamos hoy llegamos a esa misma conclusión, no encontré ninguna empresa que haya dicho, bueno, no, esto lo dejamos de hacer mientras tanto. No, buscamos maneras distintas de hacerlo, pero seguimos haciendo todo lo que había que hacer. Así que creo que en ese sentido no nos encuentra con pendientes, sí con novedades. Sí, novedades a seguir puliendo seguramente, aparte ustedes son de punta en general en innovaciones de procesos y de negocios, así que
Ahí los estamos esperando. Nos mantenemos Hernán. entretenidos. Ah, sí, totalmente. Hernán, quedaste último de las mujeres, después de las mujeres. Está muy bien, está muy bien. No, ahí un poco me parece que como resaltar que la transformación digital dejó de ser un eslogan, ¿no? Dejó de ser un umbral. De hecho, el presidente del Gafi, el nuevo presidente del Gafi alemán, lo planteó como un objetivo estratégico y prioritario para sus próximos 2 años de gestión. Y la verdad es que la transformación digital en el contexto de prevención de lavado de activos, ¿no? Y me parece que eso es como que nos marca un camino a seguir junto con los papers que está emitiendo el Gafi relacionado, por ejemplo, con identidad digital. Y ahí un poco aprovechar que en el banco nuestro, Banco del Sol, la verdad es que estamos próximos a salir como un nuevo banco digital, y la verdad es que también hemos implementado estas medidas de control de RENAPER, prueba de vida, como muy bien comentó Nati, ¿no? Y la verdad es que ese día de mañana con un foco fuerte en entender al cliente y la necesidad del cliente, ¿no? Y ahí es tan importante, la verdad que nosotros logramos que en 2 minutos se haga un onboarding digital del cliente, ¿no? La verdad que eso es tan importante porque compliance fue un actor tan relevante en ese contexto, en entender que se puede hacer un control de terroristas, se puede emitir una matriz de riesgo cliente, se puede ir al microservicio de la UIF para hacer el control de sujetos obligados, se puede hacer tantas cosas en esos 2 minutos, en el mientras tanto si hay voluntad de todo el banco para proteger al cliente también, y en definitiva intentar que el cliente se sienta cuidado, ¿no? Se sienta cuidado, no necesariamente con este enfoque basado en riesgos, ¿no? Que la recomendación 1 de Gafi tanto prioriza, sobre qué información y qué documentación es relevante solicitar al cliente y cuándo, ¿no? Y me parece que este onboarding y este continuo, ¿no? La vía de diligencia continua del cliente es tan importante en prestar atención nosotros como sujetos obligados, y siempre buscando la innovación, ¿no? Me parece que esas son como el día después de hacia dónde queremos ir, hacia dónde me parece que está bueno ir, es como bien se comentó en esta mesa, buscar minimizar los riesgos, pero con un foco también de experiencia de cliente, con un foco de inclusión financiera. Nosotros queremos ser un banco federal en el cual realmente vayamos al interior del país y el interior del interior tenga acceso a los sistemas financieros, y la verdad es que para eso hay mucho por hacer, mucho trabajo por hacer, y desde el área de compliance, bueno, acompañar todo este proceso, ¿no? Tan importante. Buenísimo, buenísimo y gracias. Quiero 2 breves palabras y después le paso la palabra a Alejandro también para cerrar. La verdad, una charla espectacular. Nos están llegando mensajes públicos, privados, por teléfono, de lo mucho que están disfrutando. La gente que se tuvo que ir, lamentando que se tuvo que ir, para tomar algunos conceptos que anoté un montón de cosas para mí misma, que disfruté mucho la charla. Destaco la comunicación como algo que surgió mucho, no solamente en alguna pregunta específica, sino lo importante de comunicar bien, hacia adentro, hacia afuera, de los controles automatizados y la automatización inteligente, que también es un gran desafío, de los desafíos, se nombró mucho la palabra desafío, que alguno ya se cansó de tanto desafío, pero ahí está, y está vigente. Y me quedo también con la palabra desde compliance o las áreas que nos toca a cada uno estar, esto de estar disponibles para todos los sectores, ¿no? Qué importante de poder resguardar, cuidar, entender, hacer un poco de buffer entre la norma fría y difícil de entender a cómo decirle a gente nuestra, de empleados, de cómo la tienen que jugar, digamos, que actuar, que hacer, cómo la tienen que transmitir a los clientes, y que también los clientes entiendan justamente para poder subirse a algunas automatizaciones, ¿no? Estar disponibles y comunicar, me quedo con eso como para cerrar por mi parte. Muchas gracias a Tere, a ti, Juli, que ya, además de excelentes personas, amigos, queridos míos y de la asociación. Bueno, Ale, cerrás vos. Por mi parte, gracias.
Bueno, lo mismo, solamente agradecerles a todos los que nos han acompañado, a Tere, Hernán, Nati, Juli, la verdad, sabíamos que iba a ser un lujo contar con ustedes. Es exactamente como dice Lau, nos están llegando mensajes por todos lados diciéndonos lo buenísima que estuvo la exposición de todos ustedes, así que simplemente agradecerles. Les voy a pedir por pedido de la persona que hace posible que esto funcione, que es Bianca, que los que tengan ganas habiliten sus cámaras, que va a ser una foto. No sé, Bian, vos dirás. Simplemente nada, agradecerles muchísimo, muchísimo, ha sido un placer, nos llevamos un montón de conceptos buenísimos, enriquecedores y que también un poco nos sacan de la coyuntura, ¿no? Nos han hecho pensar también un poco en el futuro, en cómo vamos a sacar algo positivo de toda esta coyuntura, qué aprendizajes, qué lecciones aprendidas nos llevamos de esta coyuntura, que no todo es negativo. Así que bueno, simplemente les agradezco muchísimo, muchísimo, ha sido un lujo contar con ustedes. Pian, no sé si vos podés ver todo. Yo estoy también sacando la fotito. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, esperamos vernos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Gracias.